Bueno, empezamos con las funciones exponenciales. ¿Se acuerdan cuál era la característica de una función exponencial? ¿Esa es una función exponencial? No, ¿Por qué no? porque la incógnita debe estar en el exponente. Gracias, Vicente. Efectivamente, para que sea una función exponencial, nuestra variable de interés debe estar en el exponente. Ahí tengo una variable y tengo un exponente, pero la variable no está en el exponente. Entonces, ¿qué función podría ser exponencial? Pues un 2 a la x, un 3 a la x, un 4 a la x, 5 a la x, en general cualquier constante elevada a alguna potencia de x. ¿Cuál es la función exponencial más famosa o más utilizada? Pues aquella en la que la constante es el número e. Más o menos 2,71. Es una constante elevada a un exponente, elevada a la variable x, entonces eso la hace ya una función exponencial. Las funciones exponenciales tienen un comportamiento muy parecido. Veamos, por ejemplo, una sencillita, 2 a la x. Vamos a darle valores para graficarla ahorita mediante tabulación, nada más para entender por qué hacen cosas. ¿Por qué en una se va a infinito? ¿Por qué tiene asíntotas, etcétera, etcétera? Entonces vemos el valor de x y el valor de f de x o y. Vamos a empezar con el 0 y valores positivos. Si x es igual a 0, entonces tengo un 2 a la 0. 2 a la 0, ¿cuánto es? Uno. 1. Cualquier constante elevada a la 0 es 1. Siguiente valor, x es igual a 1. Entonces tengo 2 a la 1, 2. Si x es igual a 2, entonces tengo 2 a la 2. Si x es igual a 3, entonces tengo 2 a la 3. Si x es igual a 4, ahora tengo 2 a la 4. Entonces en cada número tengo el doble del anterior, el doble del anterior. Vamos a graficarlo por acá. Esta es mi gráfica de x. Mi eje y. Vamos a suponer que cada marca es una unidad, entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y acá, pues para que me quepa la gráfica, vamos a ponerle 1, 2 y la otra pues ya quedaría como por acá, para ubicar más o menos. Entonces, si graficamos cada punto de esta función, el primerito sería, si x es igual a 0, llévale 1. Y andaríamos por aquí más o menos. Cuando x es igual a 1, ahora esto vale 2, que sería más o menos por aquí. Si x es igual a 2, ahora esto vale 4. Es decir, en cada nuevo punto tengo el doble del anterior. Eso es un 2 a la x. Aumentamos una potencia, eso quiere decir que vamos a multiplicar todo lo anterior ahora por 2.
Entonces, en cada nuevo punto es el doble del anterior. Ahora el doble de esto sería un 8. Y andaría como por aquí. El siguiente sería un 16, que estaría más o menos por aquí. Y si le aumentamos es el doble del anterior, el doble del anterior, el doble del anterior. Entonces aquí lo que vamos a tener es una gráfica que crece de manera muy rápida. Cuando tenemos un crecimiento muy acelerado, generalmente decimos crece de manera exponencial. ¿Por qué? Porque está creciendo muy rápido y esta era la función 2 a la x. Si fuera la función 3 a la x, cada nuevo punto es el triple del anterior, el triple del anterior. Entonces, esto crece muy rápido, crece de manera exponencial, precisamente por eso el término. Ahora, ¿qué pasa con valores que son menores a 1? Por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuánto es 2 a la menos 1? Punto 5. Punto 5, efectivamente. 2 a la menos 1 quiere decir que ese 2 con potencia negativa lo pasamos al denominador y ahora va a tener potencia positiva. Entonces, a la menos 1 es un medio. Y 2 a la menos 2 significa que si lo pasamos, 25. exactamente, 2 al cuadrado es 4, entonces ahora mi denominador es 4. Tengo un cuarto, punto 25. Y 2 a la menos 3. Menos 0.037. No, más bien ahora tenemos 2 a la menos 3 es igual a 1 sobre 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Entonces ahora tengo un octavo. Aquí lo que estamos usando son propiedades de los exponentes. Bueno, dejo la de 2 a la 1. Acuérdense, si yo tengo a la menos m, lo puedo expresar como 1 sobre a la m. Si yo tengo 1 sobre a la menos m, lo puedo expresar como a la m. Entonces, así como crece muy rápido cuando la potencia es positiva, también decrece muy rápido cuando la potencia es negativa, porque en menos 1 tenemos ahora la mitad, un medio, y el valor que está antes va a ser la mitad de eso, un cuarto, que ya ni siquiera lo voy a poder graficar bien, y el que está antes de ese es la mitad del que aparece a la derecha, entonces va disminuyendo a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y esto es porque la ecuación era un 2 a la x. Si fuera un 3 a la x, tendría un tercio del anterior, un tercio del anterior y un tercio del anterior. Entonces, más o menos así se comportan todas las funciones exponenciales. Vamos a pasarnos a GeoGebra. Este no. Aquí está. 2 a la x sería esta gráfica. Crece de manera exponencial para valores positivos, decrece de manera exponencial para valores negativos. Si ponemos 3 a la x, si ponemos 4 a la x, y si ponemos 5 a la x. Bueno, mejor, no, sí. 5 a la x.
Si comparamos la parte positiva de nuestras gráficas, tenemos aquí la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. ¿Qué es lo que está pasando? Que entre más alto sea el valor de la constante, la gráfica se va a elevar más rápidamente, porque aquí en cada punto era el doble del anterior, el doble del anterior, ahora es el triple del anterior, el triple del anterior, para esta es 4 veces el anterior, 4 veces el anterior, y para esta pues es 5 veces. Entonces, entre más grande sea la constante, más rápido crece esta función. Y en la parte negativa ocurre lo opuesto. Ahora esta verde es la de 2 a la X, la que sigue es la de 3, la que sigue es la de 4 y luego la de 5. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta era la de un medio del anterior, un medio del anterior. Ahora tengo una tercera parte del anterior que va a ser un valor más pequeño. Por lo tanto, me da una gráfica más pegada al cero. La azul, pues ahora es una cuarta parte de una cuarta parte, una cuarta parte. Entonces, se pega más al eje de las X. Pero pues vamos a ver que todas tienen un comportamiento similar. Todas se acercan al cero, pasan por este punto todas y se van al infinito. ¿Por qué todas pasan por este mismo punto? Porque todo número elevado a la cero es 1. Gracias, Vicente. Efectivamente, cualquier constante elevada a la cero, el resultado siempre es 1. Por eso, cualquier constante, si x es 0, siempre va a pasar por este punto. Ya si las desplazamos o las transformamos, eso es otra cosa. Pero las funciones canónicas, es decir, estas que solamente tienen x, se comportan todas así. ¿Entre qué gráficas quedaría la de e a la x? ¿Entre cuál y cuál? Entre la de 2 a la X y 3 a la X. Efectivamente va a quedar entre la verde y la roja porque e a la x pues es simplemente la constante e que vale más o menos 2.7 elevado a la x. Entonces e a la x queda entre la de 2 y 3. ¿Por qué? Porque es 2.7, queda entre estas dos constantes. Es más alta que la de 2, pero más baja que la de 3 en la parte positiva. En la parte negativa es al revés. Queda más abajo que la de 2 y más arriba que la de 3. Pero todas tienen un comportamiento pues más o menos similar. Las podemos reflejar en el eje, por ejemplo, f de menos x, ¿en qué eje me lo va a reflejar? Si le evalúo en menos x, ¿se acuerdan de transformación de funciones? En el eje Y. En el eje y, ¿verdad? Vamos a dejar nada más la de 2 a la x. F de menos x me la va a reflejar en el eje y. Si tomo toda la función y la multiplico por menos, es decir, menos f de x, se me refleja ahora en el eje x o de manera horizontal. Puedo desplazarla. Si pongo 2 a la x menos 2, ¿cómo va a quedar? Si pongo 2 a la x menos 2. En desplazamiento horizontal. Exactamente. 2 a la x menos 2 lo va a desplazar 2 unidades a la derecha. Entonces, si mi punto de referencia, que es este 0,1, estaba aquí, desplazamos 2 unidades a la derecha y me genera esta nueva función. Podemos tener ambos desplazamientos, f de x menos 2 y luego más 3. Entonces, este punto de referencia queda desplazado 2 unidades a la derecha y 2 y 3 unidades hacia arriba. Ahora pasa por este punto. Entonces, tienen más o menos todas tienen más o menos este mismo comportamiento. Si las desplazamos a la izquierda, a la derecha o las reflejamos, bueno, nos van a quedar funciones un poquito diferentes.
pero a partir de los desplazamientos o transformaciones que observemos ya podemos más o menos bosquejarlas. Si bien es cierto, nosotros a mano no vamos a hacer gráficas perfectas, la intención de aprender a graficar nunca es que salga una gráfica perfecta, nunca. Eso seguramente lo hace un software, lo hace más rápido y mucho mejor que nosotros. Pero ¿qué es lo que no hace un software? Interpretar el ejercicio, interpretar si la función crece o decrece, si se va a infinito, si no lo hace, si tiene una asíntota. Eso es lo que nosotros debemos aprender. A ver, vamos a suponer que yo les digo, muchachos, vamos a invertir, encontré nuevas oportunidades de negocio, que suenan bastante interesantes. Tenemos una que es la opción A y en esta, bueno, vamos a ponerle aquí en todas, T es el tiempo o los días que va a durar nuestra inversión. Y tengo tres opciones para invertir su dinero. Una que sería E a la 3 menos X más 1. Otra opción que el dinero que me da es E a la X menos 3 más 1. Y una tercera opción en la cual el dinero se comporta como 1 menos E a la, ahí le puse X, debe ser T. 3 menos T. ¿En cuál invertirían? Vamos a ver. Opción A. Opción B u opción C. Ahorita vemos por qué. No se apuren, no es examen, nada más es para ver si nos va quedando claro el comportamiento de una función. Opción C. Opción B. Opción A. Van bien, les digo que van bien. La mayoría va bien, va respondiendo bien.
ver, van 21. $26, nos faltan 9. Nos faltan 8. 7. 5. Muy bien, ya solo faltan 3. Listo. Ya votaron todos. Déjenme les muestro los resultados. 20% vota por la opción A, 64% por la opción B y 17% por la opción C. La mayoría están en lo correcto. 20, 64 y 17. La mayoría están en lo correcto. ¿Por qué? ¿Qué transformaciones estamos observando en estas funciones? Todas tienen este más 1. Que me dice que la función se desplazaría una unidad a la derecha. O sea que más o menos haría esto. Hasta ahí. ¿Qué más observamos? En esta hay un desplazamiento horizontal que si es positivo, pues lo único que va a hacer es que ahora esta función se recorra un poquito para atrás, ¿no? 3 unidades. Quedaría por acá. Seguiría creciendo. Pero, ¿qué va a hacer esta transformación de aquí? Si le No va a evaluamos, reflejar ajá, ¿en dónde? en el eje Y. En el eje Y quiere decir que ahora en lugar de hacer esto, mi función va a ser esto. Y si estamos invirtiendo nuestro dinero, ¿nos conviene que haga eso? No. No, ¿verdad? Pues eso quiere decir que nuestro dinero se está haciendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, y cada vez más pequeño. Y si a lo mejor invertimos 1,000 pesos, pues ya al final nos van a quedar, primero nos va a quedar menos de la mitad y luego menos de la mitad y luego menos de la mitad, pues a lo mejor terminamos con un pesito o centavos. No va a ser cero porque es una asintota, se va pegando y se va pegando y se va pegando al cero. Y en este caso, como la hemos desplazado hacia arriba, se va a ir pegando al 1, al 1, al 1. Y pues ya eventualmente nos va a quedar un peso. A ver, vamos a borrar todo esto. Graficamos a la 3 menos x más 1. Vemos que está reflejada, desplazada 3 unidades a la derecha. En este caso, como es, si factorizamos un menos, nos quedaría x menos 3. Entonces, por eso ese desplazamiento se ve a la derecha. Y una unidad hacia arriba, así que eventualmente, pues ya después de 6, 7 días, ya nos va a quedar nada más un pesito. Un pesito y algunas milésimas de centavo después de varios días. Pero, pues nuestro dinero va a decrecer. ¿Qué pasa en la opción C? Aquí pues está desplazado una unidad hacia arriba, pero ¿qué es lo que hace ese menos e a la t? ¿Qué es lo que va a ocasionar? ¿Qué tipo de transformaciones? Esta todavía está peor que la primera. Está peor que la primera, ¿verdad? ¿En dónde se refleja esta? En el eje X. Menos Y.
se refleja en el eje X. Entonces, ahora esta nos va a quedar así. Ahí vamos a terminar hasta con deudas. 1 menos e a la X. Ese está peor. Desde el primer día ya tenemos 0. Y al primer día ya tenemos menos 1.60 y algo. Y a los 2 días ya debemos más de 6 pesos. Esa está peor, esa nos va a dejar en números rojos. La otra de pérdida nada más nos quitaba nuestro dinero, esta nos va a dejar con deudas. Entonces, esa tampoco nos conviene. Y esta pues tiene un desplazamiento hacia arriba, un desplazamiento a la derecha, pero la T es positiva. Entonces lo único que va a pasar es que ahora nuestra gráfica nos queda desplazada con respecto al original. Si la primera hacía esto, pues esta hacia arriba y hacia un lado, pues nada más está un poquito desplazada, pero sigue teniendo crecimiento exponencial. E a la X menos 3 más 1. E a la X menos 3 más 1. Ahí está. Entonces, la mayoría eligió correctamente. De las opciones que teníamos, la opción que más nos conviene es esta, porque eventualmente, pues esto va a ir creciendo y después de 8 días, pues ya tenemos un montón de dinero. Entonces, les digo, no, cuando aprendemos o entendemos las gráficas de las funciones, nunca es para tener una gráfica exacta, es para entender si se va más infinito, si no se va, si se va hacia el cero, si tiene asíntotas y por qué lo hace. Entonces, estas son las funciones trascendentes. ¿Alguna duda? No, mis. ¿No? Muy bien, entonces nos pasamos a las siguientes que son las funciones logarítmicas. Antes de ver una función logarítmica, ¿entendemos bien qué es un logaritmo? Porque No, capaz, mis. porque capaz que estamos graficando cosas y ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, Pues la función inversa de la exponencial. ajá, exactamente. El logaritmo es la operación inversa de calcular una exponencial. Entonces, si yo pongo 10 a la 3, ¿cuánto es 10 a la 3? 1000. 1000. De ida es una exponencial, un exponente, una potencia, y de regreso es un logaritmo. Cuando yo pregunto logaritmo, si yo digo el logaritmo de 1000 base 10, lo que estoy preguntando es ¿a qué potencia debo elevar el 10 para que me dé un 1000? Pues la respuesta es 3. Entonces, este 3 es el que va aquí. Si ustedes meten a la calculadora logaritmo de 1000, si no le cambian el logaritmo, va a tomar como base 10. Si el logaritmo no tiene subíndice aquí, significa que estamos tomando la base 10, aunque podría ser cualquier otra base. Entonces, si yo digo el logaritmo base 10 del número 1000 es 3. ¿Por qué? ¿A qué número debo elevar el 10 para que me dé un 1000? A 3. Entonces, a ver sin calculadora. ¿Cuál es el logaritmo base 2 del número 16? Logaritmo base 2 del número 16 es ¿a qué número debo elevar el 2 para que me dé un 16? 4. 4. Metan a la calculadora logaritmo de 16 en base 2 es un 4.
Si yo pregunto el logaritmo base 3 del número 243, ¿cuál es el resultado? ¿A qué número debo elevar para que me dé 243? Gracias. A 5. Esos son logaritmos. Calcular una potencia es de ida y me regreso con el logaritmo. Son operaciones opuestas. Con una multiplicación voy, con una división me regreso. Con una suma voy, con una resta me regreso. Esos son los logaritmos. Y efectivamente, pues como el logaritmo es la operación opuesta del exponencial, las funciones logarítmicas son funciones inversas de las funciones exponenciales. Más adelante vemos a detalle qué son funciones inversas. Por ahora, vamos a entender cómo se comporta una gráfica logarítmica y de ahí pues podemos transformarlas, reflejarlas, desplazarlas para generar, ahora sí, ya toda la familia de funciones logarítmicas. Vamos a trabajar con una sencillita. Vamos a ponerle la función logaritmo base 10. F de X es logaritmo. Cuando no le pongo subíndice, se asume que es la de base 10. Logaritmo base 10 del número, digo de X. Como detalle, si la base del logaritmo es el número exponencial, ¿esto se convierte en qué? Logaritmo natural. El logaritmo natural o logaritmo neperiano. Entonces, cuando dice logaritmo natural, sigue siendo un logaritmo igual que los otros, solo que en este la base es el número e. Entonces, por eso las propiedades de los logaritmos aplican tanto para logaritmo, cualquier base o logaritmo neperiano o natural. Entonces, aquí yo no le puse subíndice, así que es base 10. Le damos valores a X y vamos a ver qué valor nos devuelve f de X o Y. Empezamos con el 0, 10, 100 y 1000. Aquí empezamos, si yo digo cuál es el logaritmo base 10 del 0, es a qué número debo elevar el 10 para que me dé un 0. Digo, para que, es decir, empecé mal. Esta no la puedo graficar en el 0, la vamos a graficar en el 1. Logaritmo base 10 de 1. ¿A qué número debo elevar el 10 para que me dé un 1? 0. A 0. Entonces, así como las funciones exponenciales pasan todas por el punto 0,1, este de aquí, me refiero a las funciones canónicas, desplazadas ya es otra cosa. Así como todas las funciones exponenciales pasan por el punto 0,1, debido a que esta es la función inversa, ahora pasan por el punto 1,0. Entonces, todas las funciones logarítmicas van a pasar por este punto. Porque todos los números, ¿a qué potencia debo elevarlos para que me den un 1? Todos la solución es 0. Ahora, ¿cuál es el logaritmo de 10? Logaritmo base 10 de 10. ¿A qué número debo elevar el 10 para que me dé un 10? 1. 1. ¿Y el logaritmo de 100?
2. 2. 2. Logaritmo de 1000. Ay, le puse otra vez el 100. 3. 3. Ahora vamos con números más pequeños. El 0 no, hace rato había cometido un error. El logaritmo no lo puedo evaluar en 0. ¿Por qué? Porque entonces yo preguntaría, el logaritmo de 10, el logaritmo de 0 en base 10 sería, ¿a qué número debo elevar el 10 para que me dé un 0? Pues esa no tiene respuesta. 10 elevado a alguna potencia puede ser que me dé números muy grandes o números muy pequeños, pero nunca me va a dar 0. Entonces en 0 no la puedo evaluar, en números negativos tampoco, porque vamos a suponer el logaritmo base 10 de menos 1. ¿A qué potencia debería elevar el 10 para que me dé un menos 1? ¿Hay alguna potencia que yo le puedo poner ese 10 para que como resultado me dé un menos 1? No, Miss. No, ¿verdad? Yo digo, cuando yo digo potencias de 10 es 10 por 10 por 10 por 10 o raíces de 10. Para que me dé un menos 1, yo necesito que esa cantidad se multiplique por un menos, por una cantidad negativa, y aquí yo no tengo ningún menos, solo es el 10. El 10 por sí mismo tantas veces como tú le pongas aquí, pero sigue siendo el 10 y el 10 siempre es positivo, entonces no lo voy a poder evaluar ni en el 0 ni en números negativos. Lo puedo evaluar en números muy pequeños. Por ejemplo, en el 0.1 y en el 0.01. El logaritmo base 10 de 0.1. ¿A qué potencia debo elevar el 10 para que el resultado sea 0.1? A la menos 1. A la menos 1. Y el logaritmo de 0.01. ¿A qué potencia debo elevar el 10 para que me dé una centésima? A la menos 2. A la menos 2. Entonces, ¿cómo se comportan las funciones logarítmicas? Aquí no voy a poder graficar muchos datos. Vamos a suponer que aquí tengo 1, 2, 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. La primera es 1,0. Ese sería este punto de aquí. La siguiente es del 10. ¿Listo? ¿Ya ve Ale? La siguiente es del 10. Para el 10, que ya no sé dónde quedaría, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El siguiente punto sería por aquí. Y el del 100 y el del 1000, pues ya ni me van a caber con esta escala que yo tengo aquí. Los otros puntos serían 0.1 menos 1. O sea que en el 0.1, que es más o menos por aquí, me daría este. Y en el 0.001, que ya ni siquiera lo voy a graficar a una escala correcta, estaría por aquí. Y si le sigo una milésima, una 10 milésima, me va a dar el menos 3, el menos 4. Entonces, ¿cómo se comportan las funciones logarítmicas? Hacen esto. Bueno, aquí ya me pasé, pero más o menos le hacen así. Nos vamos a GeoGebra. Logaritmo de X queda así. ¿Se fijan? Crece muy lento.
y se pega al eje Y, es decir, tiene una asíntota vertical. ¿Cuál es la ventaja de los logaritmos? Que puedo estudiar valores muy pequeños y muy grandes porque al final en la gráfica están muy cerca. El valor de X está alejado muchísimo 1000 unidades, pero sus valores en Y solamente se distancian por 5 unidades. Entonces, sirve mucho para graficar cantidades que son muy grandes o cantidades que son muy pequeñas y poder observar cambios que a una escala muy grande o una escala muy pequeña no se podría. Denme un par de minutos, ahorita regreso. Entonces, la ventaja es que valores muy grandes y valores muy pequeños se encuentran muy cerca, por lo que podemos estudiarlos al mismo tiempo. ¿Se les ocurre algún evento en el cual haya habido un aumento exponencial y que requiere estudiar números muy grandes? Que ha aumentado mucho recientemente. Los casos de COVID. Los casos de COVID. Entonces, si nosotros tratamos de usar una gráfica lineal para estudiar los casos de COVID, cuando ya hay demasiados casos, pues ya no sabes qué pasó al inicio. Si yo les digo, ¿cómo se comportó durante los primeros 100 casos? Ay, ni idea, maestra. Esto va de 15,000, 30,000 y 45,000 casos. Y cuando lleguemos a los 100,000, pues ya ni siquiera se van a ver estos de 15,000 si los dejamos en una escala lineal. Sin embargo, si los usamos en una escala logarítmica, es mucho más fácil estudiar tanto los números pequeños cuando había pocos casos, como los números grandes cuando ya hablamos de miles. ¿Qué es lo que hacemos con una escala logarítmica? Pues que en lugar de utilizar directamente el valor, como sería el 1000, usamos su logaritmo y entonces nos da un 3. Si tenemos un 100, en lugar de usar el 100, usamos su logaritmo y entonces ahora tengo un 2. Esta es la ventaja de utilizar logaritmos. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto en una escala logarítmica? Se vería así. Vemos que aquí tengo una marca a 1, 2, 3, 4 unidades, pero ¿qué representan esas 4 unidades? El logaritmo de 10, que sería 1, el logaritmo de 100, que sería la marca 2, el logaritmo de 1000, que sería la marca 3, el logaritmo de 10,000, que sería la marca 4, y el logaritmo de 100,000, que sería la marca 5. Entonces, puedo estudiar desde un caso hasta 100,000 y si le pongo otra marca, pues ya estaría hasta el millón de casos. Y entonces puedo ver las tendencias y el comportamiento cuando tengo números pequeños, es decir, qué pasaba cuando solamente tenía 1, 2, 3, 20 casos y también cuando ya tengo miles de casos. Entonces, esta es una de las ventajas de usar logaritmos. Cuando estudio números que a la vez tengo números muy grandes o cantidades más bien que a la vez tengo números muy grandes y números muy pequeños, me conviene en esos casos utilizar mejor una escala logarítmica. ¿Qué otro uso tiene la escala logarítmica? ¿Cómo se miden los terremotos? Con escala. Con escala. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa escala? Es Richter, ¿no? La escala Richter, efectivamente, y esa es una escala logarítmica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pues, por ejemplo, cuando tengo un terremoto, o tal vez sismo, de 6 unidades, pues hay daños moderados en algunas áreas pobladas. En cambio, cuando ya tengo uno de 8, ya hay una destrucción severa y pérdida de vida en grandes áreas. ¿Por qué del 6 al 8 si nada más son 2 unidades hay todo este cambio? Pues porque en realidad el 7 es una intensidad 10 veces mayor que la de 6 y la de 8 es una intensidad 10 veces mayor que la de 7. Entonces, con estas 2 unidades yo estoy hablando de un terremoto que era 100 veces mayor.
que 1 de 6. Entonces a eso se refiere una escala logarítmica. Por eso hay tanta diferencia entre uno de 8.5 y uno de 7.5. El de 8.5 es 100 veces mayor que el de 7.5. Y aunque no lo sepamos, pues ya ahí estamos viendo el uso de los logaritmos. Teníamos aquí la función logaritmo, como vemos, pues el de 100 apenas llega al 1, el de 10 apenas llega al 1, el de 100 apenas va a llegar al 2. Vamos a ver. ¿Crece? Sí, siempre crecen, se van al infinito, solo que lo hacen de manera muy lenta. Sí, se van al infinito. Estas funciones, ya se me atoró, ya se me trabó. Podemos reflejarlas en el eje X, en el eje Y, transformarlas desplazándolas, comprimiéndolas o expandiéndolas usando las mismas transformaciones que habíamos visto anteriormente. Y ya no quiso trabajar. Bueno, vamos a dejarlo descansar un rato. Estos son las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Todas se van a comportar de manera similar. ¿Me deja? No me deja. Vamos a abrir otro. Ese era el logaritmo base 10. Vamos a ver, logaritmo, puede ser logaritmo base 2, logaritmo base 3. Logaritmo base 2 de X. Se vería así. Logaritmo base 5 de X. Se vería así. Logaritmo base E de X, pues es la misma que el logaritmo natural. Ahí está. Logaritmo natural de X. Esta y esta, pues son la misma función. Y todas pasan por este mismo punto, por el 1,0. Porque ¿a qué número debería de elevar esta base para que me dé un 1? Pues la respuesta para todas es un 0. Y eso es para las funciones exponenciales, las logarítmicas que son sus inversas. ¿Y qué otro tipo de funciones necesitamos que no son ni algebraicas ni trascendentes? Pues las funciones por partes. ¿Cuándo utilizamos una función por partes? Tengo aquí, por ejemplo, esta es una captura de pantalla de una página de artículos chinos que se llama Alibaba. ¿Qué tiene de característica esta página de ventas? Que vende al por mayor. Y dependiendo de la cantidad de piezas que se compren, es el precio que manejan. Por ejemplo, si yo decido comprar estos auriculares inalámbricos y decido comprar una sola pieza, la tengo que pagar a $44.53 por pieza. De 1 a 49 unidades pago este precio. De 50 a 499 unidades pagaría este precio. Y si compro más de 500, el precio mejora y ahora pagaría solamente $33.75 por pieza. Entonces, si yo decidiera comprar, por ejemplo, no sé, 20 piezas, ¿cuánto pagaría? 44.53 Sí, ¿cuánto por sería pieza. por todo? Ajá, ¿y cuánto sería de todo? Si X es igual a 20, $6. 44.53 por 20, ¿cuánto da? 890.6. Gracias. Y si yo en lugar de comprar 20, comprara 200, ay,
$1,784.76. 1784 punto ¿qué? ¿O cuánto era? 1784.76. Ya ves que son otras dos décimas. Ok, así está bien, gracias. Y si en lugar de 200 yo comprara 2000, ahora el precio mejoraría y sería 33.75. 67.500. 67.500. Ahí está. Eso es, es un ejemplo del uso de una función escalonada o por partes o a trozos. Dependiendo del libro que consulte, le van a llamar de manera diferente, pero se refiere al mismo concepto. Una función que se va a comportar de diferentes maneras dependiendo de los valores que tome X. Por ejemplo, esta función, si la cantidad de piezas que yo voy a comprar es menor a 500, menor, no igual, porque si son 500 piezas, si son 500, a 500, a 50, a 500 a 50, perdón, menor a 50, menor, no igual, porque si es igual a 50, entonces ya estoy en otra categoría, pero si la cantidad de piezas que compro es menor a 50 y mayor o igual que cero, no le pongo valores negativos porque no tiene sentido en este ejercicio. No voy a comprar menos 25 piezas. Lo menos que puedo comprar es cero y pagaría $0. Entonces, si X está entre 0 y 50, entonces la función que voy a utilizar para encontrar el resultado de lo que voy a pagar sería 44.53 por X, que sería el ejemplo de lo que hicimos aquí. En cambio, si el valor de X es mayor o igual que 50, aquí sí puede ser igual que 50 y ya entra en esta categoría. Mayor o igual que 50, pero menor a 500, porque si es de 500, exactamente igual a 500, ya estamos en la siguiente categoría. Entonces, mayor o igual que 50 y menor que 500. En ese caso, la función que me va a decir el precio que voy a pagar es 40.08 X. Y si el valor de X es mayor o igual que 500, en ese caso ya la función que utilizo para encontrar la cantidad a pagar sería 33.75 X. Esa es una función escalonada a trozos o por partes. Aquella función en la que, dependiendo del valor de X, la evalúo de una o de otra manera. Hay funciones que, aunque se ven en pedacitos, no son funciones escalonadas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando veíamos la gráfica de la función secante? Se ven pedacitos, se ven un montón de cachitos y yo pensaría que es una función escalonada, pero no lo es. ¿Por qué no es una función escalonada? Porque independientemente de si la quiero evaluar en 0, en 3, en 7, en 11, en todos estos valores yo la evalúo con esta misma función, aunque se vea en cachitos. Yo la evalúo con la misma función. Para que sea una función escalonada es que dependiendo del valor de X la evalúo de una o de otra manera. Esta es una función escalonada. O incluso puede haber funciones que no se ven en pedacitos, pero sí lo son. Por ejemplo, si tengo una función que está definida como un X cuadrada, X cuadrada de menos infinito a 0, y se ve como X desde 0 hasta infinito,
Voy a poner la rojita también porque en realidad esta sería parte de una misma función. Si tengo esta función, ni siquiera se ven pedacitos, pero sí es escalonada. ¿Por qué? Porque si el x es negativo, la evalúo con esta, y si el x es positivo, la evalúo con esta. Entonces, esta ni siquiera se ven pedacitos, pero sí lo es. ¿Cuál es la característica para que sea una función escalonada? Que tengamos que elegir una u otra función dependiendo de los valores que tengamos en x. ¿Cuál es la función escalonada más famosa, más útil o representativa de todas? Valor absoluto. La función valor absoluto, efectivamente. Se ve ahí como una sola función, pero recordando nosotros las propiedades del valor absoluto, ¿se acuerdan? Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que cero, se queda igual. Si lo que está dentro del valor absoluto resulta ser negativa, pues lo multiplicamos por menos. Eso significa que para valores de x mayores a cero, eso se comporta como la gráfica de x. En cambio, para valores menores a cero, eso se comporta como la gráfica de menos x. Y esa es la gráfica de la función valor absoluto. Valor absoluto de x. ¿La podemos desplazar? Sí, la podemos desplazar. F de x menos 2, pues ya la desplazo 2 unidades a la derecha. F de x menos 3 más 5, pues la va a desplazar 3 unidades a la derecha y 5 unidades arriba. Entonces, con las transformaciones podemos graficar un montón de funciones si entendemos cómo se comportan las funciones canónicas. Entonces, estas serían funciones escalonadas. Y bueno, la que acabamos de ver aquí nos quedaría como la función sería 44.53x si el valor está entre 0 y 50. Se comportaría como 40.08 si el valor está entre 50 y 500. Y se comportaría como 33.75x si el valor está entre 500, de 500 a infinito. Bueno, aquí. Aquí está la gráfica de la primera parte de 0 a 50 piezas, bueno, a 49 y de 50 a 500 piezas. ¿Me conviene comprar 46 piezas? El 46 estaría aquí. Si x es igual a 46, sería este punto. ¿Me conviene comprar 46 piezas? No. ¿No? ¿Por qué? Pagas lo mismo y recibes menos piezas. De hecho, pagamos un poquito más, ¿verdad? Si compramos 46 piezas, pagaríamos arribita de 2,000. En cambio, si pedimos ya las 50, pagamos 2,000, probablemente 2,000 y piquito. Entonces, no nos conviene comprar 46 piezas.
Y para la de 500 anda por acá. Estaría por aquí. Me convendría, por ejemplo, comprar 450 piezas. No, sale más caro que comprar las 500. Sale más caro que comprar las 500, ¿verdad? Si compro 450 piezas, eso se evalúa con esta que está en naranja. Y en ese caso serían como $18,000. En cambio, si compramos las 500 piezas, pues ya caemos en la otra categoría y en ese caso pagaríamos probablemente cerca de 17,000. Menos de 17,000. Entonces, definitivamente no nos conviene comprar 450 piezas. Mejor de una vez compramos las 500. Entonces, así funciona una función, así funciona, así se comporta una función escalonada. Dependiendo del valor que tome X, ya sea que lo evalúe con esta o con esta.